Si no compartimos la cama nos congelaremos, dijo la mujer apache. Y el hombre de la montaña cedió. El invierno había llegado temprano a las montañas. El viento bajaba desde las cumbres como si quisiera arrancar los árboles de raíz, y la nieve cubría los senderos hasta borrar cualquier rastro de camino. El hombre de la montaña avanzaba con pasos lentos, midiendo cada movimiento para no resbalar. Llevaba días sin ver a nadie. Vivía así desde hacía años, confiando solo en su experiencia, en sus manos endurecidas por el trabajo y en su silencio. Había salido a revisar unas trampas antes de que la tormenta empeorara. Conocía bien esas tierras, los pasos seguros, las zonas donde el hielo se rompía con facilidad, los lugares donde el viento se colaba como un cuchillo. Sin embargo, aquel día el clima estaba extraño, más agresivo que de costumbre, como si la montaña se hubiera cansado de ser paciente. Cuando estaba por darse la vuelta vio algo oscuro entre la nieve. Al principio pensó que era un animal muerto. Se acercó con cautela, manteniendo la mano cerca del cuchillo que llevaba al cinto. Al acercarse un poco más, se dio cuenta de que no era un animal, era una persona. Era una mujer joven cubierta con una manta vieja que apenas la protegía del frío. Su piel estaba pálida y sus labios tenían un tono. Respiraba, pero de forma débil. El hombre frunció el ceño. Aquella zona era peligrosa incluso para alguien preparado. ¿Cómo había llegado ella hasta allí? Miró alrededor esperando ver huellas o señales de un grupo, pero el viento había borrado casi todo. Se quedó quieto unos segundos, dudando. En su vida había aprendido a no meterse en problemas ajenos. La montaña no perdonaba los errores, y ayudar a alguien en ese clima podía significar ponerse en riesgo. Aún así, algo en la forma en que la mujer temblaba, tan frágil frente a la inmensidad blanca, le apretó el pecho de una manera incómoda. No era compasión fácil. Era el recuerdo de otros inviernos de otras personas que no habían tenido la misma suerte. Se agachó con cuidado y tocó el hombro de la mujer. Estaba fría, pero no completamente rígida. Ella abrió los ojos con dificultad. Sus pupilas se movieron, tratando de enfocarlo. Por un instante, el miedo cruzó su rostro. Intentó apartarse, pero su cuerpo no respondió. El hombre levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía intención de hacerle daño. Le habló con voz baja, pausa. No sabía si ella entendía su idioma, pero el tono calmado era universal. La mujer parpadeó, respiró con dificultad y murmuró. Aún así, el sonido era claro. Estaba asustada y agotada. El viento volvió a soplar con fuerza, levantando una nube de nieve que les cayó encima como un castigo. El hombre miró el cielo. Las nubes se habían cerrado por completo. Si la dejaba allí, no sobreviviría, y si se quedaba más tiempo al aire libre, él tampoco estaría a salvo. Tomó una decisión rápida. La cargó con cuidado. Era más liviana de lo que había esperado, lo que le preocupó. Un cuerpo tan liviano en ese frío no tenía muchas reservas para resistir. Ajustó su abrigo alrededor de ella como pudo, y empezó a caminar de regreso a su refugio, que estaba a no más de una hora si el clima no empeoraba. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El viento le golpeaba el rostro y le nublaba la vista. La mujer apenas se movía y a veces él tenía que detenerse para asegurarse de que en una de esas pausas ella abrió los ojos de nuevo y lo miró con atención. Ya no había tanto miedo en su expresión, sino una mezcla de confusión. Él le ofreció un poco de agua de su cantimplora. Ella dudó, pero al final bebió un sorbo pequeño. Luego volvió a cerrar los ojos. El hombre siguió avanzando, concentrado en no caer. Pensó en lo que haría cuando llegaran al refugio. Encender el fuego, darle algo caliente, cubrirla con las mantas que tenía guardadas. No era mucho, pero era mejor que la nada. Cuando por fin divisó la silueta oscura de su cabaña entre la neblina, sintió un alivio. Era una construcción simple de madera gruesa y techo bajo. Pensada para resistir el viento, empujó la puerta con el hombro y entró de inmediato para escapar del frío. Dentro hacía más calor que afuera, aunque el aire seguía siendo helado. Dejó a la mujer sobre una cama improvisada de pieles, encendió el fuego con manos rápidas y expertas. Las llamas tardaron unos segundos en prender, pero cuando lo hicieron, la luz anaranjada llenó la habitación de una sensación extraña, casi acogedora. La mujer se movió un poco y soltó un suspiro débil. El hombre se sentó cerca del fuego observándola en silencio. No sabía quién era, ni de dónde venía, ni por qué estaba sola en medio de la tormenta. Tampoco sabía qué problemas podía traerle a ayudarla. Lo único que sabía era que, si no lo hacía, la montaña se la habría llevado sin hacer ruido, como se llevaba a tantos cada invierno.
Se quedó allí escuchando el viento golpear las paredes de la cabaña, preguntándose en qué momento su vida tranquila y solitaria había cambiado de rumbo. Algo le decía que aquella noche no sería una noche cualquiera, y que la presencia de esa mujer marcaría un antes y un después, aunque todavía no entendiera de qué manera. El fuego creció poco a poco hasta llenar la cabaña de un calor tímido. El hombre de la montaña se quedó de pie un momento, observando cómo la mujer respiraba con dificultad. Cada exhalación era lenta, como si el aire pesara demasiado en sus pulmones. No era una persona acostumbrada a cuidar de otros, pero conocía bien los límites del cuerpo humano en invierno. Sabía que el frío no solo muerde la piel, también confunde la mente. Buscó en un estante un cuenco de metal y lo llenó con agua. Lo puso cerca del fuego para que se calentara. Mientras esperaba, tomó otra manta y la colocó con cuidado sobre el cuerpo de la mujer. Ella se movió apenas, como si ese gesto la hubiera despertado de un sueño pesado. Abrió los ojos y miró alrededor con lentitud, tratando de entender dónde estaba. Sus ojos se detuvieron en el rostro del hombre. Por un instante la desconfianza volvió a aparecer. Intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a recostarse otra vez. El hombre levantó las manos despacio, en un gesto tranquilo. No habló de inmediato. Sabía que, a veces, el silencio podía ser más amable que muchas palabras. La mujer dijo algo en su lengua. Su voz era baja y quebrada. Él no entendió las palabras, pero reconoció el tono de una pregunta. Con un gesto simple señaló el fuego, luego el techo, y después a ella misma. Quiso transmitirle que estaba a salvo allí, al menos por... Ella lo miró con atención como si intentara leer la verdad en su expresión. Después de unos segundos su tensión se aflojó un poco. Cuando el agua estuvo tibia, él se la ofreció con cuidado. La mujer bebió pequeños sorbos, como si temiera que el calor le hiciera. El líquido le devolvió algo de color al rostro. Sus manos seguían temblando, pero ya no de forma tan violenta. El hombre se sentó en el banco de madera frente al fuego, manteniendo una distancia respetuosa. No quería asustarla ni invadir su espacio. Pasaron varios minutos en silencio. Afuera el viento aullaba entre los árboles golpeando la cabaña como si quisiera entrar. Dentro, el fuego crepitaba, marcando un ritmo más tranquilo. La mujer cerró los ojos un momento y luego los abrió con más claridad. Miró alrededor, las paredes de madera, las herramientas colgadas, la mesa simple, el humo que subía por una abertura en el techo. Ella señaló su propio pecho y dijo su nombre. Él no pudo repetirlo bien, pero asintió para mostrar que había escuchado. Luego se señaló a sí mismo y dijo el suyo. No era una presentación formal, pero era un primer puente entre dos personas que venían. La mujer asintió despacio. En su mirada había cansancio, pero también curiosidad. Con gestos lentos ella explicó parte de lo que le había pasado. No podía decirlo todo con palabras que él entendiera, pero usó sus manos, su expresión, el tono de su voz. Habló de un camino largo, de un grupo del que se había separado, de una tormenta que los había sorprendido. El hombre comprendió lo suficiente para saber que ella había quedado sola en el peor momento posible. Él le indicó que descansara, señaló la cama improvisada y el fuego, como prometiéndole que estaría allí si lo necesitaba. La mujer dudó. En su rostro se notaba el conflicto entre el cansancio extremo y el miedo a confiar. Al final, el cansancio ganó. Cerró los ojos y se quedó dormida, con la respiración todavía irregular, pero más estable. El hombre aprovechó para preparar algo de comida sencilla, un poco de caldo caliente que tenía guardado para emergencias. Mientras lo calentaba, la observaba de reojo. Había algo en la forma en que dormía, con el ceño levemente fruncido, que le recordó a su propia hija, a quien no veía desde hacía muchos años. Ese recuerdo le apretó el pecho. Sacudió la cabeza como queriendo alejar pensamientos que no solían visitarlo. Cuando la mujer despertó, el olor del caldo llenaba. Abrió los ojos y, por primera vez, su mirada no mostraba puro temor. El hombre le ofreció el cuenco con cuidado, pero ella lo tomó con ambas manos, agradecida. Bebió despacio como si cada sorbo le devolviera un poco de fuerza. Después de terminar, levantó la vista y dijo algo que él no entendió, pero el tono era claro. Estaba agradeciendo. Él asintió, incómodo con el agradecimiento. No estaba acostumbrado a ser visto como alguien que hacía el bien. En la montaña ayudar era una cuestión de necesidad, no de reconocimiento. Aún así, una parte de él se sintió extrañamente. La tarde pasó sin grandes movimientos. El clima afuera no daba tregua. La nieve seguía cayendo, cubriendo cualquier rastro de camino. El hombre miró por la pequeña ventana varias veces, evaluando la posibilidad. Cada vez llegaba a la misma conclusión.
era demasiado peligroso. Tendrían que quedarse allí hasta que la tormenta cediera. Esa idea lo inquietaba. Vivía solo desde hacía tanto tiempo que compartir su espacio, incluso por una noche, se sentía extraño. No era incomodidad física, sino una especie de ruido en la mente. Estaba acostumbrado a no tener que pensar en nadie más. Ahora cada decisión tenía que incluir a otra persona. La temperatura del fuego, la cantidad de comida, el agua, el espacio para dormir. La mujer, por su parte, parecía observarlo con atención. Notaba sus silencios largos, la forma en que se movía con cuidado, como si cada objeto tuviera su lugar exacto. En algún punto ella se levantó con dificultad y dio unos pasos cortos por la cabaña. Para estirar las piernas, el hombre estuvo atento, listo para ayudar si se caía, pero ella logró mantenerse en pie. Se detuvo frente a una pequeña repisa. Lo tomó con cuidado, como si reconociera el valor personal que tenía. Él no se lo quitó de las manos, aunque ese objeto casi nadie lo había tocado. Fue un gesto pequeño, pero para él significó un cambio. Estaba dejando que alguien más entrara, aunque fuera un poco. El cielo comenzó a oscurecer temprano, como suele pasar en invierno. La luz del fuego se volvió el centro de la cabaña. El frío apretaba desde afuera, recordándoles que la noche sería larga. El hombre agregó más leña al fuego y miró a la mujer. No hablaban el mismo idioma, pero ambos la entendían perfectamente. Esa noche, el frío no iba a dar opciones fáciles. Se acomodaron en extremos opuestos del espacio, cada uno con su manta. Había distancia entre ellos, no solo física, sino emocional. Aún así, el silencio ya no era tan tenso como al principio. Era un silencio compartido, lleno de preguntas que todavía no tenían respuesta. El hombre pensó en lo impredecible que podía ser la vida en la montaña. Un día todo estaba en calma, y al siguiente una tormenta traía consigo encuentros que no había buscado. La mujer, recostada, miraba el techo de la cabaña pensando en su gente, en el camino que la había llevado hasta allí, y en lo frágil que se sentía lejos de todo lo que conocía. Ambos sabían que esa noche no sería solo una noche de descanso. Era una prueba de resistencia, de paciencia y de Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro, dos personas de mundos distintos compartían el mismo refugio, sin saber todavía que el verdadero desafío no sería el frío del invierno, sino el frío que cada uno llevaba por dentro. La noche avanzó despacio, como si el tiempo se hubiera vuelto más pesado dentro de la cabaña. El fuego seguía encendido, pero ya no era tan... El hombre se levantó varias veces para agregar leña. Cada vez que abría un poco la puerta para tomar más, el viento se colaba con un aliento helado que hacía temblar las paredes. Afuera, la tormenta no daba señales de rendirse. La mujer dormía a ratos. A veces cerraba los ojos, pero poco después los abría de nuevo, inquieta. Su cuerpo todavía estaba débil y su mente parecía atrapada entre el cansancio y la alerta. En una de esas veces se incorporó un poco y miró al hombre, que estaba de pie junto al fuego. Sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero sí un entendimiento silencioso. La noche sería larga para los dos. El frío comenzó a colarse por las rendijas de la madera. La cabaña era firme, pero ninguna pared podía detener por completo el invierno de la montaña. El hombre se dio cuenta de que el calor del fuego no bastaría para mantener la temperatura durante toda la noche. Tenía leña suficiente, sí, pero el aire seguía siendo demasiado frío, y el cansancio empezaba a pesarlo en los huesos. La mujer se abrazó a sí misma tratando de conservar algo de calor. Sus manos temblaban otra vez. El hombre lo notó y frunció el ceño. Sabía que el cuerpo humano, cuando estaba débil, perdía calor con facilidad. Dudó. No era una persona acostumbrada a compartir su espacio ni su cercanía. Para él, la distancia siempre había sido una forma de mantenerse a salvo. Se acercó un poco más al fuego y señaló la llama, luego a la mujer y después a las mantas. Ella entendió la intención. La mujer lo miró con seriedad. Pensó unos segundos como si estuviera midiendo sus propias opciones. El viento golpeó la cabaña con más fuerza, y el sonido hizo que ambos se tensaran. Ella habló con voz baja, lenta, usando pocas palabras que él apenas pudo entender. Aún así, el mensaje fue claro por su gesto y su mirada. El frío podía ser peligroso esa noche. El hombre respiró. No era una decisión fácil para él. Había pasado tantos años protegiéndose del mundo, que incluso un gesto simple le pareció. Se sentó en el suelo, cerca del fuego, y extendió una de las mantas más gruesas. Luego señaló el espacio a su lado, dejando claro. Era un acuerdo de supervivencia nada más. La mujer dudó. Miró la manta, miró el fuego,
Miró la puerta por donde se escuchaba el viento. Al final se movió despacio y se sentó a una distancia prudente. El calor entre los dos era apenas suficiente al principio. No se tocaban, pero la cercanía hacía que el aire no se enfriara tan rápido entre ellos. El hombre mantenía la mirada en el fuego como si no quisiera incomodar. La mujer se acomodó la manta alrededor del cuerpo intentando no temblar tanto. El silencio se hizo más denso, cargado de pensamientos que ninguno decía en voz alta. Pasaron varios minutos así. El frío seguía avanzando, lento pero constante. La mujer tosió suavemente. El hombre notó que su respiración se volvía irregular otra vez. Dudó de nuevo, pero esta vez la duda fue más corta. Se movió un poco más cerca, sin tocarla, solo reduciendo la distancia. Luego señaló el espacio entre ambos como preguntando sin palabras si estaba bien. Ella lo miró y asintió despacio. No había vergüenza en su gesto, solo una aceptación tranquila de la realidad. Esa noche, la supervivencia estaba por encima del orgullo o de las costumbres. Se acomodaron de forma que el calor del cuerpo de ambos quedara atrapado bajo la manta. No hubo movimientos bruscos ni gestos incómodos. Era una cercanía cuidadosa, respetuosa, casi torpe. El hombre sentía el peso del cansancio en los hombros. Su mente, que solía estar clara incluso en situaciones difíciles, ahora estaba llena de pensamientos. Recordó otras noches frías, otros inviernos en los que se había quedado solo frente al fuego, sin nadie con quien compartir el silencio. Nunca había pensado que la soledad pudiera ser tan fría como el clima. La mujer respiró un poco mejor al sentir el calor cercano. Sus manos dejaron de temblar tanto. Aún así su cuerpo seguía tenso, como si no se permitiera relajarse del todo. Con el paso de los minutos, el sonido del viento se volvió un ruido constante, casi como el rumor de un río lejano. Dentro de la cabaña, el fuego chisporroteaba con un ritmo lento. En algún momento la mujer habló de nuevo. Esta vez su voz era más suave. Dijo palabras que él no comprendió, pero el tono era tranquilo, casi agradecido. El hombre asintió sin saber exactamente qué responder. No era bueno con las palabras, incluso en su propio idioma. Para él, los gestos eran suficientes. La cercanía hizo que ambos se dieran cuenta de algo simple. El miedo del otro no era tan distinto al propio. Él temía perder ella temía no sobrevivir en una tierra que no conocía lejos de su gente. En ese espacio pequeño, bajo una manta gastada, esos miedos parecían menos grandes, aunque no desaparecieran. El cansancio empezó a ganar terreno. El hombre cerró los ojos por momentos, pero se obligaba a mantener la atención en el fuego. No quería que se apagara por completo. La mujer, en cambio, se quedó dormida por ratos cortos. A veces se movía un poco, buscando una posición más cómoda. Él se quedaba quieto, intentando no incomodarla. La noche parecía no terminar nunca. Afuera, la tormenta seguía golpeando la montaña con fuerza. Adentro, dos personas resistían juntas el frío, cada una con sus pensamientos, sus recuerdos y sus temores. No había promesas ni palabras grandes entre ellos, solo la decisión silenciosa de no dejar que el invierno se llevara a ninguno de los dos. Cuando el fuego se redujo a brasas, el hombre se levantó con cuidado para agregar un poco más de leña. El movimiento rompió la quietud. La mujer abrió los ojos y lo miró, confundida al principio. Al darse cuenta de dónde estaba, su expresión se suavizó. No había miedo en su mirada, solo una aceptación tranquila de las... Volvieron a acomodarse bajo la manta. El calor regresó poco a poco. El hombre pensó que aquella noche le estaba enseñando algo que no había querido aprender en muchos años, incluso en la montaña, incluso en el frío más duro. Nadie sobrevive del todo solo. A veces, resistir significaba aceptar la ayuda de un desconocido, aunque eso rompiera la costumbre de la soledad. El viento siguió soplando. La nieve siguió cayendo y la noche continuó su camino lento. Dentro de la cabaña el tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo exterior no existiera. Solo había dos personas, el fuego y el acuerdo silencioso de aguantar juntos hasta que llegara el amanecer. La noche empezó a perder fuerza poco a poco, aunque el frío seguía siendo intenso. El cielo afuera todavía estaba oscuro, pero el viento ya no golpeaba con la misma rabia. Dentro de la cabaña el fuego ardía en silencio, convertido en brasas que daban un calor suave. El hombre abrió los ojos y se dio cuenta de que había dormido algunos minutos sin notarlo. Se incorporó despacio para no hacer ruido. La mujer seguía recostada bajo la manta. Su respiración era más tranquila que antes. Ya no parecía luchar por cada bocanada de aire. El hombre sintió un alivio que no esperaba. Durante años había vivido sin preocuparse por nadie más que por sí mismo.
Ahora el simple hecho de verla respirar con calma le daba una sensación extraña, como si algo dentro de él se hubiera movido de lugar. Abrió apenas un poco y dejó que el aire frío le tocara el rostro. El viento había bajado de intensidad. La tormenta se estaba yendo, aunque el paisaje seguía cubierto de blanco. No había huellas visibles. Todo era un manto de nieve que brillaba débilmente bajo la luz gris del amanecer que empezaba a aparecer. Cerró la puerta con cuidado y volvió a acercarse al fuego. Agregó un poco de leña para que la cabaña no se enfriara demasiado. El sonido de la madera al crujir despertó a la mujer. Ella abrió los ojos despacio, como si le costara volver al mundo después de una noche tan larga. Miró alrededor un poco confuso. Por un momento, ninguno dijo nada. No se le exhalaba en el se encuentra del perro de hada. No era un silencio incómodo, era más bien un silencio lleno de pensamientos. La mujer se incorporó lentamente. Sus movimientos eran torpes, pero ya no parecía tan débil como la noche anterior. Él le ofreció un poco de agua. Ella bebió y asintió en señal de agradecimiento. El hombre señaló la puerta y el cielo, tratando de explicarle que la tormenta estaba pasando. Ella se acercó a la pequeña ventana. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque el peligro inmediato parecía haber quedado atrás. Preocupación porque no sabía qué vendría después. Estaba lejos de su camino y de su gente. Se sentaron cerca del fuego. El calor ahora era suficiente para no temblar. La mujer habló en su lengua durante unos minutos. Él no entendía las palabras, pero sí el peso de lo que decía. Su voz llevaba cansancio, tristeza y también una fuerza tranquila. Cuando terminó, él asintió despacio. No tenía respuestas, pero podía ofrecerle algo simple. Tiempo para recuperar fuerzas. Preparó un poco más de caldo y ella comió con más calma que la noche anterior. Cada cucharada parecía devolverle algo de energía. Después se quedó mirando el fuego como si en las llamas encontrara un punto fijo para ordenar sus pensamientos. El hombre pensó en lo que haría cuando el clima mejorara por completo. Podía acompañarla hasta un sendero más seguro o indicarle la dirección de un paso conocido. No era alguien que guiara a otros por la montaña, pero tampoco quería dejarla sola en un lugar tan hostil. Esa idea le causaba una incomodidad que no sabía explicar del todo. La mujer, por su parte, observaba la cabaña con atención. Cada objeto parecía contar algo de la vida del hombre. Las herramientas gastadas, las marcas en la madera, la forma ordenada en que todo estaba colocado. Era la vida de alguien que había aprendido a depender solo de sí mismo. Ella entendía ese tipo de vida. Porque también este tipo ese ídolo. Su gente también valoraba la fuerza y la resistencia, aunque de una forma distinta. En un gesto lento la mujer tomó el objeto de madera tallado que había visto el día anterior. Lo sostuvo con cuidado como si fuera frágil y lo miró con curiosidad. El hombre se tensó un poco, pero no se lo quitó de las manos. Ella levantó la vista y lo miró, preguntando con los ojos. Él dudó, luego hizo un gesto que indicaba que podía mirarlo. Ella lo giró entre sus dedos, observando las formas simples. No dijo nada, pero su expresión mostraba respeto. Se lo devolvió con cuidado colocándolo exactamente en el mismo lugar. Ese gesto pequeño le dio al hombre una sensación extraña de no era alguien que tomara sin permiso. Era alguien que entendía el valor de las cosas que no le pertenecían. El tiempo pasó despacio. Afuera, la luz del día se hizo más clara. La nieve seguía cubriendo todo, pero ya no caía con tanta fuerza. El hombre volvió a asomarse por la puerta. El camino todavía era peligroso, pero no imposible. Podrían salir en unas horas, cuando el suelo estuviera un poco más firme. La mujer se levantó y dio unos pasos. Caminaba mejor que antes, aunque aún se notaba el cansancio en su postura. Él lo observó con atención, listo para sostenerla si perdía el equilibrio. No hizo falta. Ella se mantuvo en pie, respiró hondo y levantó el rostro, como si quisiera sentir el aire frío que se colaba por las rendijas de la cabaña. En ese momento ambos entendieron que la noche los había cambiado de una forma silenciosa. No era un cambio grande ni evidente, era algo pequeño, casi invisible. Una grieta en la dureza con la que cada uno se protegía del mundo. Él, que había vivido encerrado en su soledad, ahora sabía que compartir el calor no lo había hecho más débil. Ella, que había aprendido a no confiar fácilmente, ahora sabía que no todos los extraños eran una amenaza. Se sentaron otra vez cerca del fuego esperando a que el día avanzara un poco más. No había prisa. La montaña seguía siendo peligrosa, pero ya no rugía con la misma fuerza. El silencio entre ellos era más ligero que antes.
No necesitaban llenarlo con palabras. El hombre pensó en los años que había pasado creyendo que la soledad era la única forma segura de vivir. Miró a la mujer que observaba la luz que entraba por la ventana. Tal vez la seguridad no siempre estaba en estar solo, sino en saber cuándo aceptar la compañía, aunque fuera por un tiempo breve. La mujer pensó en su gente, en el camino que aún le quedaba por recorrer. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Su vida estaba en otro lugar. Aún así, aquella cabaña en medio del invierno quedaría en su memoria como un punto de descanso en una travesía dura. El día siguió creciendo, lento pero constante. La tormenta había dejado huellas profundas en la montaña, pero también había abierto un espacio para que dos caminos que no estaban destinados a cruzarse se encontraran por una noche. Y aunque pronto cada uno volvería a su rumbo, algo de esa noche quedaría con ellos, como un recuerdo silencioso de que incluso en el frío más duro la humanidad podía ser un refugio. El día ya estaba claro cuando el hombre decidió que era momento de prepararse para salir. La luz entraba por la ventana y mostraba un paisaje cubierto de nieve tranquila, sin el movimiento furioso de la tormenta de la noche anterior. Era uno de esos momentos en los que la montaña parecía dar permiso para avanzar, aunque siempre con cuidado. El hombre se movió por la cabaña revisando lo poco que tenía. Un poco de comida seca, agua, una cuerda, una manta extra. Colocó todo en una bolsa sencilla. La mujer lo observaba en silencio. Sus movimientos eran más firmes que antes. Todavía estaba cansada, pero ya no parecía a punto de caer. Se levantó y ajustó la manta alrededor de sus hombros. Él señaló la puerta y luego trazó con el dedo una línea en el aire. Con gestos simples le explicó que la llevaría hasta un sendero más seguro. Ella asintió. No habló mucho, pero su mirada mostraba gratitud y una calma nueva. No era la calma de quien se siente totalmente a salvo, sino la de quien acepta la ayuda sin pelear con la realidad. Antes de salir, el hombre apagó bien el fuego y revisó que la cabaña quedara cerrada. Ese lugar había sido su refugio durante años, y ahora, por primera vez, se sentía distinto al dejarlo atrás con alguien más. Abrió la puerta, el aire frío entró de golpe, limpio y silencioso. La montaña estaba quieta, como si observara sus movimientos. Dieron los primeros pasos con cuidado. La nieve crujía bajo sus botas. El hombre iba adelante, marcando el camino con pasos firmes. La mujer lo seguía apoyándose a veces en un bastón improvisado que él le había dado. El terreno era irregular, y cada paso requería. No hablaron mucho, no hacía falta. El sonido de sus pasos y el viento suave entre los árboles llenaban el espacio. Avanzaron despacio. Avanzaron despacio. El hombre señalaba de vez en cuando zonas donde el suelo podía ser traicionero. Ella lo miraba con atención, aprendiendo el ritmo. En algunos tramos, él le tendía la mano para ayudarla a cruzar zonas más resbalosas. Ella aceptaba sin dudar, pero sin afecto. Era una ayuda breve, práctica, sin más carga que la necesidad del momento. En una pequeña elevación se detuvieron para recuperar el aliento. Desde allí se podía ver un sendero antiguo, apenas marcado entre la nieve. El hombre lo señaló. Con gestos simples le explicó que ese camino la llevaría hacia un valle donde era más probable encontrar gente, o al menos un paso menos peligroso. La mujer miró el sendero y luego lo miró a él. Sus ojos mostraban una mezcla de alivio y tristeza. Ella dijo algunas palabras en su lengua. No eran largas, pero estaban llenas de algo que él entendió sin traducción. Despedida y agradecida. El hombre asintió despacio. No era alguien que se despidiera bien. Para él los encuentros eran breves y los caminos solitarios. Aún así, ese momento tenía un peso distinto. Se quedaron en silencio unos segundos más. El viento movía suavemente las ramas de los árboles. La montaña ya no rugía. Ahora parecía observarlos en calma. El hombre pensó en lo extraño que había sido compartir su refugio con alguien que no conocía. Pensó también en lo natural que se había sentido, una vez que dejó de resistirse. No sabía si volvería a ver a la mujer alguna vez. Lo más probable era que no. Y, sin embargo, el recuerdo de esa noche quedaría con él. La mujer dio un paso hacia el sendero y luego se detuvo. Volvió a mirarlo como si quisiera decir algo más. Al final solo inclinó un poco la cabeza, un gesto sencillo de respeto. Él respondió con el mismo gesto, torpe pero sincero. No necesitaban más palabras. Ella comenzó a caminar por el sendero despacio al principio, luego con un poco más de firmeza. El hombre la observó hasta que su figura se volvió pequeña entre los árboles. No la siguió. Sabía que su camino iba en otra dirección. Esperó unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que no tropezara de inmediato. Cuando dejó de verla, dio media vuelta.
El regreso a la cabaña fue silencioso. Cada paso parecía más liviano que antes, aunque el frío seguía siendo el mismo. El hombre se dio cuenta de que algo había cambiado en su forma de mirar la montaña. Antes la veía solo como un lugar que exigía fuerza y cuidado. Ahora también la veía como un espacio donde podían darse encuentros breves, pequeños gestos de humanidad que no debilitaban a nadie. Al llegar a la cabaña abrió la puerta y dejó que el aire frío entrara por un momento. Miró el interior, las mantas, el fuego apagado, las marcas en la madera, todo estaba como antes, pero al mismo tiempo había una sensación de presencia que ya no estaba allí. Cerró la puerta y se apoyó un segundo en ella, respirando hondo. Se movió por el lugar, ordenando lo poco que se había usado. Cada gesto era automático, pero su mente estaba lejos. Pensaba en la mujer, pese al cansancio, en la forma en que había aceptado la ayuda sin perder su dignidad. Pensaba en lo cerca que había estado de no encontrarla aquella primera vez. La montaña no da segundas oportunidades con facilidad. El hombre se sentó junto al fuego apagado. Tomó el objeto de madera tallado y lo sostuvo entre sus manos. Durante años ese objeto había sido solo un recuerdo silencioso de una vida pasada. Ahora aparecía un recordatorio distinto. Incluso los recuerdos duros pueden convivir con momentos de calma inesperada. No era un cambio grande ni inmediato. Era una idea pequeña como una semilla. Afuera, el día avanzaba. El sol reflejaba su luz en la nieve, creando destellos que casi dolían en los ojos. La montaña seguía siendo la misma, dura, hermosa, peligrosa. El hombre sabía que su vida no cambiaría de un día para otro. Seguiría revisando trampas, cortando leña, preparando su refugio para el próximo invierno. Seguiría siendo un hombre de pocas palabras y pasos firmes. Pero también sabía que, a partir de ahora, la soledad no sería exacta, no porque esperara compañía, sino porque había recordado algo simple. Ayudar a alguien no le había quitado nada. Al contrario, le había devuelto una parte de sí que creía perdida en los años de aislamiento. Se levantó, abrió la puerta y miró hacia el sendero por donde la mujer se había ido. Ya no había rastro visible de sus pasos, cubiertos por... Aún así, el hombre sabía que ese rastro existía en otro lugar, no en el suelo, sino en la memoria. Cerró la puerta y volvió a su rutina, con el invierno todavía presente, pero con un calor nuevo y silencioso que no venía del fuego, sino de la certeza de que, incluso en la montaña más dura,